Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Apocalipsis capítulo 5, del verso 3 en adelante dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pueden sentarse esta tarde. Gloria a Dios. Dijimos que este libro es la compra y venta de la propiedad de Dios. Y que cuando Dios hizo al hombre, le entregó, hermanos, dominio. Le entregó todo el planeta Tierra en sus manos. Y lo hizo Señor. Lo hizo Señor del planeta. Lo hizo príncipe del planeta. Lo hizo Rey del planeta. Y entonces, antes de eso, había habido una guerra en el cielo. Antes de eso había habido una batalla en el cielo. Y esa batalla fue tan tremenda que tuvieron que echar a uno de los príncipes del cielo a la tierra. Lo echaron del cielo. En esa batalla que ocurrió en el cielo, destronaron o enviaron, porque no tenía trono, quería poner su trono al lado del Señor, un personaje que tenía un nombre bien bonito. Y ese personaje se llamaba Luz Bella. Luz Bella. Más tarde le llamaron Lucifer, tomando la luz. Al principio Lucifer. Más tarde la Biblia le llama Satanás, Diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, Dios no creó a Satanás. Él se creó a sí mismo, Satanás, porque Dios creó un querubín maravilloso. Pero entró, hermanos, la altivez a su corazón, entró el orgullo dentro de él y quiso asemejarse a Dios. Y es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces, por causa de eso,
hubo una guerra y lo enviaron para abajo. Y él vino a desordenar toda la tierra. Recuerde que dice Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Si Dios todo lo que hace, lo hace en orden. ¿Por qué? Porque Satanás vino a desordenar todo a la tierra. Y entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace, le construye un lugar maravilloso que se llamó el paraíso, el Edén. Y ahí puso Dios al hombre para que señorease sobre toda la raza viviente de animales, de las bestias. Él era el Señor. Y Dios, hermanos, establece que Él sería el gobernador de la tierra. Y entonces, pero esto, hermano, estaba oyendo, Satanás estaba oyendo. Satanás estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y Satanás le entró envidia y dijo, ¿cómo es posible? Me imagino que dijo, ¿cómo es posible que que Dios lo ha hecho de la tierra, va a ser mejor que yo? Que vaya a ser el Señor de aquí, de esta tierra. No, no es posible. Yo voy a hacer todo lo posible. No sé qué voy a hacer, pero voy a quitarle ese derecho. Y es ahí que cuando Satanás engaña a Adán y Eva, Adán y Eva perdieron el derecho de ser señores del planeta Tierra. Y entonces ese derecho se lo agarró Satanás. Amén. Ese derecho se lo agarró Satanás. Pero qué maravilloso, hermanos, que leímos el domingo pasado, que habían dos copias de ese libro, de esas cartas. Uno se sellaba y se guardaba en un lugar seguro, y otro se dejaba abierto para cualquier trámite. Entonces Satanás, donde vio eso abierto, entonces dijo, esto es mío, tomó esta carta abierta, que es un símbolo. Tomó y dijo, esto es mío. Y él, desde ahí en adelante, se convierte en el Señor de este mundo. Veamos qué dice Lucas 5, 4, 5 y 7. San Lucas 4, del 5 al 7 dice, y le llevó porque Satanás se convierte en dueño de esa propiedad. Él apareció no solo como el dueño de todo el mundo. Dice ahí Lucas 4, 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿quién le dijo? El diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Oiga bien cómo dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Por qué Satanás le estaba diciendo a Cristo que a él se le había entregado el mundo? Porque dice que lo llevó a un monte alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró todo, hermanos,
la belleza del globo terráqueo y le dijo, mira, ¿ves todo esto? Todo esto te voy a dar. Porque a mí, le dijo, se me ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? El hombre. ¿Quién se lo entregó? Adán. ¿Quién le entregó el derecho? Adán. Porque cuando Adán pecó, perdió todo el derecho de ser gobernador de la tierra. Y Satanás se apropió. Porque leíamos el domingo pasado que cualquier persona que obedece a alguien y sigue sus instrucciones se vuelve, hermanos, esclavo de alguien. Y entonces el hombre obedeció a Satanás y se convirtió en esclavo. Esclavo. Entonces el hombre perdió ese derecho. Entonces cuando vemos aquí, cuando el diablo está tentando al Señor, le dice, mira, todo esto te daré. Porque a mí, le dice, se me ha sido entregado. Y a quien quiero, le dice, la doy. O sea, yo puedo dárselo a quien yo quiera. A quien quiera yo se lo puedo dar. Y le dice, si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Aleluya. Qué abusivo, ¿eh? Qué abusimiento. O sea, ¿a quién le estaba diciendo? ¿A quién le estaba ofreciendo el mundo? Al dueño de todas las cosas. Cristo Jesús es el dueño de todo lo que existe. Imagínense a quién se lo estaba ofreciendo. O sea, pero por causa de la desobediencia de Adán, o sea, él tomó esa copia del libro. Entonces, también la Biblia nos dice que él no solo se convirtió como dueño, sino que se convierte en príncipe. Veamos San Juan, capítulo 12, verso 31, dice la Biblia, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús estaba hablando del príncipe de este mundo, que es Satanás. Dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Amén. Entonces, él es el príncipe, se convirtió príncipe de este mundo. Antes el hombre era el príncipe. El hombre y la mujer eran los príncipes de este mundo antes. Pero cuando desobedecieron a Dios, cuando pecaron, entregaron todo ese derecho a Satanás y Satanás se convierte como el príncipe. Ahí mismo en San Juan capítulo 16, en el verso 11, Jesucristo hablando también dijo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este ¿qué? Mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Entonces, otra gran osadía que dominó el mundo, llegando a ser hasta el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Corintios, 2 Corintios 4:4 dicen, los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gracia, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Si usted nota en esa lectura, dice la Biblia, el Dios de este siglo. ¿Cómo se escribe Dios en esa parte? ¿Qué letra lleva? ¿Es mayúscula o minúscula? Es minúscula. Entonces,
Cuando la Biblia escribe Dios con minúscula, no se está refiriendo a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener un gran cuidado cuando escribimos. Cuando escribimos Dios, si usted le pone minúscula, está haciendo otro Dios, que no es Dios. Entonces, usted tiene que escribir a Dios con letra mayúscula, porque es un nombre propio de Dios. Dios. Todos los nombres propios se escriben con. Yo me acuerdo de la escuela todavía. Todos los nombres propios se escriben con letras mayúsculas. ¿Cómo se vería su nombre con letras minúsculas? La primera letra, ¿cómo se vería? Minúscula. ¿Quién vive? Entonces, él se convirtió en el dueño del mundo. Y como ende se convierte en dueño de toda la raza humana. Él manipulaba. Desde el principio empezó a manipular. Manipuló a Caín para que matase a su hermano Abel. Lo manipuló Satanás. Más tarde la Biblia dice, y no como Caín, que era del maligno. Se empezó a manipular a su manera. Empezó a gobernar a su manera en la tierra. Entonces la humanidad cayó bajo la maldición del pecado. La humanidad cayó bajo el dominio del pecado. Y entonces, qué tremendo. Entonces, pero de todos modos existía una ley que otro pagara por el pobre algún familiar y rescatara sus bienes. Levíticos capítulo 25, en el verso 23 al 25, leemos la palabra que dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano dice, empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Mire qué bendición. Cuando el ángel exclamó, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Ese digno, hermanos, debía de ser un familiar de la humanidad. Un familiar. Pero ¿por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba Juan? Porque dice la Biblia que Juan lloraba. Juan estaba llorando por las grandes revelaciones que estaba recibiendo. No, Juan estaba llorando porque no se encontró ningún digno, ni en el cielo, entre los santos de Dios, entre los ángeles de Dios, entre los querubines de Dios, entre los serafines de Dios, entre los arcángeles de Dios. No se halló un digno. No se halló un digno. En el cielo no se halló nadie que fuera digno de tomar el libro de la mano de Dios, de tomar esa carta de venta, de tomar ese dominio. Ni en el cielo, dice, ni en la tierra.
entre los hijos de Dios, o sea, entre los cristianos, no se halló ningún digno. Ni usted, ni yo, ni nadie de los que están en la tierra puede ser el evangelista más usado y más poderoso de Dios, pero no era digno. No era digno nadie en la tierra, no había ningún digno en la tierra. Ni debajo de la tierra, entre los muertos. De entre los muertos que habían muerto, no había ningún digno de tomar el libro y desatar sus sellos. No era digno ni de mirarlo, tan siquiera, dice la Biblia. Entonces, pero, dijo Dios, la tierra no se va a vender a perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la tierra no se iba a vender para siempre. Que había un rescate. Cuando el pobre, cuando el familiar pobre vendía algo, hermano, si no tenía cómo rescatarlo, no tenía cómo, hermanos, volverlo a tener. Dice ahí en el versículo que leímos que un familiar podía pagar por esa propiedad y rescatar esa propiedad. Ese familiar debía de tener ciertos, hermanos, debía de tener ciertos requisitos para poder rescatar esa propiedad. Número uno, debía de ser familia. Familia. Número dos, debía, hermanos, de estar solvente. No tener deudas. Tener solvencia. Número tres, debía de tener la solvencia económica para comprar la propiedad y pagar aún los intereses. Amén. Entonces, debía de tener eso para poder rescatar la propiedad. Entonces, por eso es que no se hallaba digno en ningún lado. Y por eso Juan lloraba porque, Juan lloraba porque él se imaginó en la humanidad. Porque la humanidad entera estaba subyugada a Satanás y él lloraba porque me imagino que pensaba, ¿cómo el hombre va a ser salvo? ¿Cómo la humanidad va a ser rescatada si no hay ningún digno de tomar el dominio, de tomar la propiedad, de rescatar la propiedad? No hay ningún digno. Entonces estamos perdidos. La humanidad entera está perdida. Pero gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hace más de 2000 años vino a nacer a esta tierra una esperanza. Esta tierra fue testigo de que vino un personaje a nacer a esta tierra. Y ese personaje se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él era Dios. Él no tenía por qué dejar su trono de gloria. Él se hizo pobre. Él es rico. Dejó su trono de gloria y majestad para venir y convertirse en humano. Porque de otra manera no hubiese rescatado a la humanidad. Para que Cristo rescatara a la humanidad que allá en el Edén fue perdida. Que en el Edén el hombre vendió a Satanás esa propiedad, ese derecho. Si usted ha leído, la Biblia dice que el primer Adán fue Adán el que pecó, pero hoy Cristo es el segundo Adán que ha venido a rescatar
salvar a la humanidad. Entonces, tenía, hermanos, para que se cumpliese la palabra, tenía que hacerse humano. Humano. Cristo tendría que hacerse humano. Nacer de carne, de sangre, de huesos, tener huesos, para poder ser nuestro familiar. Porque cuando la Biblia habla de familiar, está hablando que sea humano. Como platicaban dos científicos en cierta ocasión, y le decía uno al otro, ¿cómo hacemos para hablar con las hormigas? ¿Cómo hacemos? Y estaban analizando los científicos cómo hacer para conversar con las hormigas. Y uno le dice, ya sé. La única manera, le dice el científico al otro, para poder conversar con la hormiga es que nosotros nos convirtamos en hormiga. O sea, para que Dios, hermanos, o sea, nosotros pudiésemos entender a Dios, Dios tuvo que convertirse en humano. Dios tuvo que nacer. No nació como, o sea, no fue engendrado como todos los humanos, pero sí fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios y nació. Nació como cualquier niño, hermanos. Nació. Y lo triste es, dice la Biblia, que no se halló lugar, ni en un simple mesón no se halló lugar para él. ¿Y dónde? ¿Dónde nació el Salvador? ¿Dónde nació el Salvador del mundo? Aleluya. En el corral. En el corral de las vacas. En un pesebre. ¿Sabe qué es un pesebre? Eso es un comedero de las vacas. Donde le echan la comida. Es una pila. Ahí nació el Salvador. Muchos de ustedes han nacido en cama de lujo. Muchos de ustedes han nacido en el hospital, atendidos por los mejores médicos. Pero el Salvador no tuvo esa oportunidad. Cristo no tuvo esa oportunidad. Nació en un pesebre para poder comunicarse con nosotros. Para poder comunicarse con nosotros. Para poder ser nuestro familiar. Nuestro familiar. Porque Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Él es hijo de Dios también. Pero Él es el mayor. Y por ser hermanos de Él, dice que somos coherederos. Somos coherederos de Cristo. Coherederos. O sea, nosotros también tenemos ese privilegio de obtener grandes bendiciones. Entonces, cuando todo estaba perdido, cuando todo estaba desahuciado, todo lo que Dios había hecho no había funcionado para los humanos. Y el hombre seguía hundido. El hombre seguía, hermanos, metido en la esclavitud. Y no había nadie digno que lo rescatara. No había nadie digno que dijera, yo pago el precio. Yo rescato a la humanidad. No había ningún digno. Por eso, uno de los ancianos le dice a Juan, Juan, no llores. No llores. Porque, le dice,
Le dice ahí el anciano, el verso 5, dice: uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cristo vino a rescatar la humanidad. Dice que después de muerto fue al Hades. Y dice que le arrebató las llaves ¿a quién? A Satanás. Y dijo: aquí traigo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí traigo las llaves. Porque él, hermanos, con su muerte, con la muerte de Cristo, él pagó el precio total. El precio total que nosotros. O sea, ese es como, ustedes se acuerdan de las deudas que tienen los países. Los países están bien endeudados con Estados Unidos y el mismo Estados Unidos está endeudado. Pero los países, la mayoría de los países están endeudados con Estados Unidos. Estados Unidos le dice: ahí te va, pum, tantos millones. Ahí me los pagas cuando, así de a poquito. Los países siguen endeudando y nunca le pagan. Entonces, así estábamos nosotros. Nosotros no teníamos solvencia, no podíamos pagar. No podíamos pagar el rescate. Necesitábamos a alguien que fuera nuestro familiar, pero que a la vez, hermanos, tuviera solvente, que no tuviera deudas, que tuviera el suficiente capital para pagar el precio que nosotros debíamos. Pues nosotros estábamos bien enjalanados, hermanos. Estábamos bien endeudados. No podíamos pagar. No podíamos pagar. Pero Cristo, como nuestro familiar, Cristo como nuestro familiar cercano, pagó el precio. Y lo pagó a precio de sangre. ¿Sabe que el precio de sangre es el precio más alto de la vida? Gloria a Dios. Porque no tiene precio. Y Él pagó todo. Por eso dice la Biblia: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Aleluya. Despojó a Satanás. Por eso dice ahí: aquí viene el príncipe que será echado fuera. Lo despojó. Despojó a los demonios. Despojó a Satanás. Despojó todo. Y hoy somos libres. Hoy somos libres. ¿Cuánto le alaban a Dios? Hoy somos libres porque Cristo pagó el precio. Por eso es que el anciano le dice a Juan: ya no llores, mira, he aquí el león de la tribu de Judá es digno de tomar el libro. Él es digno. Porque ese libro sellado estaba en las manos de Dios. Satanás agarró la copia. Satanás dijo: esto es mío, pero no contaba que la original estaba en las manos de Dios. Y que Cristo más tarde le iba a aplastar la cabeza e iba a redimir a toda la raza humana. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Él es digno. Y no solo es digno, hermanos, de eso, sino que Él es digno de todo. Dice la Biblia que Él, hermanos, es el Hijo de David. El Hijo de David. Cristo es el Hijo de David. El Hijo de David. ¿Cómo decía el ciego? ¿Cómo decía Bartimeo? Jesús, Hijo de David. ¿De quién era hijo? De David.
En cuanto a la profecía y el trono, era hijo de David porque él tiene derecho al trono. Y todos los descendientes, hermanos de David, tenían derecho al trono. Y Cristo, como descendiente de David, como hijo de David, tiene derecho al trono. Y un día reinaremos con él. Aleluya. También él es la simiente de Abraham. Dice la Biblia que él es la simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham, tiene derecho a la tierra prometida. Tiene derecho a Palestina. Hoy la gente se pelea. Los judíos, los palestinos están en crisis, están peleando. Pero esa tierra le pertenece a Cristo Jesús. Como la simiente de Abraham, Él tiene derecho a la tierra prometida. Por eso más tarde en el Apocalipsis dice que descenderá del cielo la nueva Jerusalén. ¿Y a dónde va a quedar la nueva Jerusalén? ¿En El Salvador? ¿En Centroamérica? ¿En Norteamérica? ¿En Suramérica? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde se va a establecer la nueva Jerusalén? Dice la Biblia que cuando descienda la nueva Jerusalén, el monte de los olivos. ¿Dónde queda el monte de los olivos? En Israel. Hoy en día se quieren acabar a Israel. Se quieren acabar a Israel. Mire, un país tan pequeño, hermanos. Y hay muchas críticas a Israel. Muchas críticas. Pero es que Israel tiene razón. Desde el marco bíblico tiene razón Israel. Porque es que a Israel se lo han querido acabar no solo una vez. En el año 67, hermanos, sucedió una catástrofe terrible. Todas las naciones de alrededor de Israel, hermanos, sitiaron a Israel para acabárselo, para exterminárselo. Y esa guerra duró 6 días. Usted la puede buscar ahí en Google, la información, ahí está. La guerra de los 6 días. Mire, Egipto, Siria, Arabia Saudita, todos los países de alrededor, hermanos, fueron con todos sus ejércitos a querer exterminar a Israel del mapa. Entonces, los árabes quieren exterminar a Israel. ¿Por qué? Porque los árabes son descendientes de Abraham. Son descendientes de Ismael. Y como descendientes de Ismael, que era hijo de Abraham, ellos se creen con derecho. Pero el hijo legítimo no era, hermanos, Ismael. El hijo legítimo que Dios le dio a Abraham era ¿quién? Isaac. Isaac era el de las promesas. Isaac era el que tenía el derecho de la tierra. Pero como ellos son descendientes e hijos de Abraham, ellos dicen, no, esta tierra nos pertenece a nosotros, y quieren exterminar a Israel del mapa. Como ya se hizo una vez, pero eso fue profecía. Cuando Dios les dice a los discípulos, veis todo esto, le enseñó todos los edificios del templo. Le dice el Señor, veis todo esto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70, hermano, después de la muerte de Cristo, Israel fue sitiado y destruida Jerusalén. Y todos los judíos salieron huyendo y quedó desierto. Porque el Señor les dijo, vuestra casa será quedada desierta. Y desde ahora, les dijo el Señor, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Esa profecía no se ha cumplido.
Esa parte cuando le dice, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. No se ha cumplido. Eso se va a cumplir cuando venga en su segunda venida. Cuando dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces Israel dice que va a tener espíritu de, hermanos, de arrepentimiento. Y es ahí que van a reconocer al Mesías. Van a reconocer a Cristo. Y es ahí que van a decir, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene. Entonces, hermano, ese es todo el problema. Ese es todo el problema de la guerra en Medio Oriente. O sea, Palestina, la tierra prometida. Ese es todo el pleito. Todo el pleito es que Israel está ahí en esa tierra. Ese es el pleito. Quieren exterminar que no exista Israel. Pero quiero darles una mala noticia. Israel va a seguir existiendo. O sea, para aquellos que quieren exterminar a Israel es una mala noticia, pero para nosotros es una buena noticia. Israel no dejará de ser ahorita. ¿Por qué? Porque la higuera representa a Israel. Y Dios dijo, cuando veáis la higuera, cuando veáis sus ramas que empiezan a brotar, sabéis que el verano está cerca. En el año 48 Israel se constituye como nación. Como nación. Por el último voto de Guatemala se convierte en nación. Desde ahí han querido tumbarla, han querido destruirla. Claro. Israel se ha preparado terriblemente. Tiene un sistema que se llama el sistema de, hermanos, de hierro. Que los misiles de los enemigos vienen y automáticamente, hermanos, ese domo de hierro se abre y dispara unos misiles que tienen inteligencia. Digo, tienen inteligencia porque persiguen a los otros misiles hasta que los destruyen. Y si ese aparato se da cuenta que un misil no va a caer en un lugar poblado, lo deja caer. Lo deja caer, o sea, porque no hay peligro. Pero si un misil va a caer, digamos, en la mera Jerusalén, empieza ese animal a tirar misiles hasta tumbar los misiles enemigos. El martes pasado, hermanos, Irán, una de las naciones que quiere ver a Israel, o sea, muerto, envió casi 200 misiles. No cualquier misiles. Imagine que de Irán a Israel aproximadamente hay como unos 1500 kilómetros. Y esos animales desde Irán, el transcurso que tomaban eran como 10 minutos a llegar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y a Israel ya pasó parte de la prueba. O sea, vienen cosas terribles para Israel. Pero ahorita nadie puede destruir a Israel. Nadie. Nadie puede destruir a Israel. Nadie. Porque es la niña de los ojos de Dios. Nadie puede, hermanos, con Israel. Nadie puede. Entonces esa tierra, hermanos, de Israel le pertenece a Cristo también. Y allí se va a establecer el monte, dice, de los olivos. Se va a abrir en dos partes. Y allí va a descender del cielo la nueva Jerusalén.
Qué lindo, qué precioso será, qué maravilloso será ese día. Ese día maravilloso cuando Dios establezca, hermanos, su control va a ser desde Jerusalén. Eso lo estaremos viendo más adelante, nomás le estoy dando un pequeño enfoque. Entonces, como simiente de Abraham, Cristo tiene derecho a la tierra prometida. Y como hijo de Dios tiene derecho a todo lo que existe, hermanos. Como hijo de Dios tiene derecho, porque Él es el heredero. Él es el heredero. O sea, las visibles e invisibles, su eterno poder y todo eso pertenecen a Cristo. Cristo es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de nosotros. Él nos rescató. Nosotros, hermanos, no merecíamos ser rescatados, pero Él se compadeció y vino a dar su vida para salvarnos de la esclavitud de Satanás. Ahora, hermano, usted tiene poder sobre Satanás. Usted tiene poder. Si usted se deja manipular por el diablo porque quiere, pero usted tiene poder. Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dijo el Señor: y sobre toda fuerza del enemigo. Por eso es que, hermanos, por eso es que el anticristo no puede aparecer antes que la iglesia sea levantada. No puede aparecer. Sencillo. Si el anticristo aparece, digamos que el anticristo venga a Houston, porque el anticristo va a venir poseído de Satanás. Va a venir poseído. Y yo le digo al Señor: mira, Señor, permíteme meterme en una cadena de 40 días de ayuno. 40 días de ayuno y yo reprendo ese demonio que hay en el anticristo. Se lo saco. Pues no le conviene. Al anticristo no le conviene aparecer cuando la iglesia esté aquí. Porque se puede imaginar, hermanos, toda la iglesia en ayuno y oración no va a poder obrar. Por eso es que antes, hermanos, que el anticristo aparezca sobre la tierra, hermanos, la iglesia es levantada. La iglesia es levantada. Porque Él va a tener el camino libre para poder engañar a la humanidad. Porque va a engañar al mundo entero. Entonces, pero Cristo, hermanos, nos ha dado esa potestad. Nos ha dado a nosotros, nos compró. Y no solo nos compró, nos ha hecho partícipe de la bendición, del poder, de la autoridad que hay en el evangelio, del poder. Nosotros tenemos poder. Tenemos poder de Dios para reprender todo demonio, todo obstáculo, todo espíritu contrario. Tenemos el poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos le alaban por eso? Pónganse pie en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.